Una interesante pregunta. ¿Fue Enoc el constructor de la Gran Pirámide de Giza? Las pirámides egipcias ocultan misterios que todavía no se han resuelto. Algunos arqueólogos creen que son obras de los antiguos egipcios. También hay quienes creemos y afirmamos que en algún lugar estaba la mano de civilizaciones inteligentes superiores a los seres humanos. La pirámide de Keops, Khufu, se dice que fue construida por los egipcios. Sí, pero los teóricos de los antiguos astronautas sostenemos que los antiguos egipcios construyeron las pirámides, pero bajo la dirección de dioses, civilizaciones extraterrestres. La historia oficial dice que el faraón Keops construyó la Gran Pirámide, pero la pregunta es, ¿por qué no se encontró ninguna estatua de él dentro de la Gran Pirámide o en alguna parte? Una construcción tan grande que resistió el paso del tiempo denota una megalomanía de alguna manera. La pregunta que queda flotando, entonces, ¿por qué no se encontró una estatua dentro de la pirámide? Algunos teóricos afirman que la pirámide de Keops o de Khufu era una especie de planta de energía y que sacó su nombre de un simple cartucho dentro de la pirámide. Recordemos, los cartuchos eran esas impresiones en piedra donde estaba grabado el nombre del faraón. Se dice que por la única razón que se conoce como Keops o Khufu se debe a un graffiti victoriano. Algo que contradice a la imagen de un cartucho. El coronel Howard Wise, utilizando barrenas, taladros y barriles de pólvora, logra ingresar adentro de la pirámide. Cuando publica su libro, escribe que había encontrado un cartucho pintado de rojo con el nombre del faraón Khufu. La muestra analizada era demasiado pequeña para conseguir una data, pero los técnicos pudieron determinar algo impactante. El pigmento no estaba pintado en los bloques de piedras originales, sino que fue agregado más tarde durante la época de las reparaciones. El hallazgo sugiere que el cartucho no era original a la construcción de la pirámide, sino agregado a una fecha posterior. Entonces nos preguntamos, ¿es posible que él, en su desesperación por encontrar algo, hizo lo impensable? Escribió el nombre de Khufu en una pared de la cámara, de esta manera estableciendo una fecha inexacta para la estructura. Pero no es la única evidencia que contradice la fecha de la pirámide de Giza. En el siglo VII a.C. se encuentra un texto conocido como la Estela del Inventario, descubierta en el año 1958, que ya narraba la existencia de la Gran Pirámide y de la Esfinge en el tiempo del faraón Khufu. La pregunta es ahora, ¿es la Estela del Inventario otra prueba que la Gran Pirámide y la Esfinge ya existían mucho antes del reinado de Khufu? Ahora, según el geógrafo e historiador árabe Taqi al-Masrizi, que vivió entre los años 1364 y 1442, detalla que Enoc era conocido por diferentes nombres en diferentes regiones: Saurí, Hermes, Idris y Enoc. Él señala que la Gran Pirámide fue construida antes del Gran Diluvio Universal por un cierto rey llamado Saurit. Su investigación reveló que Saurit es el mismo que la sociedad judía llamó Enoc. Enoc fue llevado a los cielos por el arcángel Mijael y fue informado de que un gran diluvio o cataclismo estaba por suceder, además de cómo construir una gran pirámide para guardar todos los tesoros de la cultura de ese momento. Así, pasado ese cataclismo, nada se perdería. Al regresar a la Tierra, Enoc comenzó a construir la pirámide, la Gran Pirámide, ayudado por seres inteligentes, seres bajados de los cielos. Nuevamente nos preguntamos, ¿fue Enoc quien construyó realmente la Gran Pirámide?
como lo dice Matrisi? Tal vez todo lo que conocemos sobre Egipto está equivocado o mal planteado. Quizás haya que abrir nuestra mente para aceptar otras explicaciones, como la asistencia de extraterrestres para la creación de la Gran Pirámide. Desde lo personal, habiendo estado dentro de la Gran Pirámide, hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Una de ellas es cómo se mantiene hace más de 4.000 años, con 2.3 millones de piedras de granito y aproximadamente 7 millones de toneladas, una estructura que no tiene ninguna tensión transversal, lo que hoy llamamos viga. Solo hoy se podría sostener sacando la gravedad de la masa, una técnica muy moderna y muy compleja. ¿Cómo? En el Valle de los Faraones. Aquellos faraones que no tenían pirámides y eran enterrados en montañas. Un ejemplo es Tutankamón. No existen estudios geológicos de fundaciones de tierra que justifiquen el desplazamiento de grandes masas de tierra. Entonces la pregunta es, ¿qué hicieron primero, la tumba y luego las montañas? ¿Cómo llevar el oxígeno bajo tanta presión a esas profundidades dentro de una montaña? ¿Cómo calcularon perfectamente que el número pi, 3,14, etc., sea el diámetro y la circunferencia de la base de cada pirámide, que muy sutilmente soporte el movimiento sísmico? ¿Cómo obtuvieron el conocimiento de generar pilas eléctricas? Tantas preguntas que necesitan tantas respuestas. Estando con el director del Museo Antropológico del Cairo, Said Hawass, le expresé un simple pensamiento. Profesor Hawass, luego de haber vivenciado todo aquello que los faraones dejaron y viendo lo que hoy el pueblo egipcio con tanta tecnología construye, una sola pregunta le hago, un solo pensamiento. ¿Fueron los faraones sus ancestros? Yo creo que no. Su respuesta fue una sutil sonrisa.